fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes para todos, bienvenidos a Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Y nosotros estamos con el equipo que nos acompaña siempre y como cada viernes con el licenciado Juan Carlos Uburu. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Saquémoslo de licenciado, bueno, acá somos todos se me ocurrió, iguales. Siempre te digo Juan Carlos. Bueno, no sé licenciada, ¿qué quiere? ¿Que nos licenciemos todos? Empezamos a bombardearnos. licenciado. ¿Cómo estás, Juan? Bien, con este sol maravilloso, un día hermosísimo, un viernes que promete. Bueno, bien. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bien, la doctora muy bien. Miriam No, López. Miriam, ya estamos así, como dice Juan, nos desestructuramos un poco. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, todo bien, ¿Todo por bien? suerte muy bien, sí. Terminando una semana de trabajo, viniendo acá a la radio que me encanta encontrarme con ustedes, con los oyentes, aprender, está todo muy bueno. Sí, hoy tenemos un programa también muy lindo. Lo acabo de recomendar, recién me encontré con una ¿Sí? compañera y le dije, anda corriendo a ponerlo en la compu porque hoy está genial. Bueno, así ahora, que me dijo, ya voy. Ahora ya nos vamos a meter en el tema del día. Antes vamos a saludar a nuestra compañera Aldana Morín. ¿Qué tal, Aldana? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Agus. Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Sí, todo para empezar este programa y este tema que decía Miriam, que es muy interesante y seguramente va a haber muchos consejos. Sí, ¿no? sí, para por los afiliados. Por supuesto. Y bueno, para los afiliados también tenemos abiertas nuestras vías de comunicación, ¿no es cierto? Por supuesto, se pueden comunicar al mail a través de coordenadas.das@das.gov.ar, por Twitter @coordenadasr, en la página de la DAS www.das.gov.ar. Y si quieren pueden llamar al teléfono del estudio que es 4378-5545, 4378-5546. Perfecto, clarísimo, como el agua. Bien, bueno, ya que tenemos un programa interesante, ¿para qué dilatarlo más, no? Vamos a presentar a nuestra columnista, que ya es una amiga de la casa, que forma parte del staff fijo de Coordenadas. Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Gómez Gallo. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, bien, contenta de estar de vuelta en la casa y con ustedes, así que muchas gracias. Por favor, estás de vuelta y vas a volver a volver, voy a seguir volviendo. ¿Sí? Eso me gustó más. Una vuelta permanente la de Sí. la doctora. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el estrés y su impacto en la salud. Wow. Qué tema, ¿no? Uy, Sí. sí. Creo que Muy no debe actual, haber ¿no? Que nos pasa a todos. y no debe haber nadie que no le interese este tema, calculo, ¿no? Absolutamente. No. Que seguramente no debe haber nadie que no lo padezca. Claro, ese es el Aunque sea un problema. poquito. Mínimamente, claro, por Sí. eso digo. Es que ya es una cuestión más social, me parece, el estrés. Ya no es tanto una cuestión de lo laboral, sino como cómo se vive, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar seguramente con la doctora. ¿Qué es el estrés, Gaby? Como para arrancar en un punto de partida, ¿no? Bien, bueno, el estrés es la manera que tiene de reaccionar el cuerpo y la mente, ¿no? Ujú. Entonces, son reacciones frente a un desafío, cualquiera sea ese punto de desafío, ¿no? Ujú. Pueden ser cosas para celebrar o cosas trágicas. Por eso digo, está en todos lados. Sí. Tipo, uno asocia el estrés a situaciones dramáticas o desagradables. Y no Y necesariamente. No necesariamente. Hay situaciones positivas que generan estresores, como por ejemplo casarse, ¿no? Claro. Mudarse, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, ante eventos o celebraciones que uno Sí. supone que todo es saludable y es alegría y bueno, y es buen humor, bueno, todo esto genera una sobrecarga Claro. en el cerebro y en el cuerpo que bueno, motiva un montón de situaciones que se desarrollan en el cuerpo que en algún punto nos ponen en riesgo. Ujú.
Seguro. Entonces son mecanismos para defenderse de situaciones buenas o malas. Sí, se me viene a la cabeza las planificaciones, como decís, un casamiento, un cumpleaños. Claro, por eso hablo de esto de las celebraciones, lo que sea. Porque en líneas generales uno supone que, bueno, una situación de estrés lo asocia a situaciones trágicas. Claro. Entonces piensa, no sé, a la muerte de un familiar, una pérdida financiera, una dificultad laboral, qué sé yo, algunos abusos domésticos o laborales, un diagnóstico médico muy serio, pero por eso en contrapartida hablo de esto de las celebraciones, qué sé yo, las mamás, si uno les pregunta que arman los cumpleaños de 15 de las hijas, bueno, las hijas estarán felices, pero las madres es un factor de estrés importante, y eso, bueno, se acompaña de un montón de síntomas en el cuerpo. ¿Y cómo actúa el estrés en el sistema inmune? Tiene un impacto directo en el sistema inmunológico, y esto es una rama que se empieza a trabajar en la actualidad con una disciplina que estudia estas interacciones entre el sistema nervioso, el sistema inmunitario y todo el sistema endocrino, ¿no? Que es todo lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una especialidad de los últimos tiempos. Sí, tiene un nombre rimbombante. Sí, me lo acuerdo de tenerlo. Pero vos fíjense cómo lo dijo Gaby. De corrido. Eso habla de lo joven que estoy. Pero por favor. Entrenamiento. Psiconeuroinmuno endocrinología. Lo dijo de corrido y excelente. Rapidito. Una modulación, Gaby. Gracias. Estuve practicando. No, lo que pasa es que es una especialidad nueva que nuclea profesiones de todas estas áreas, y cómo se fue interrelacionando, y en relación a lo que decía Agustina al principio del programa, cómo lo cultural va condicionando para que aparezcan nuevas especialidades, ¿no es cierto? En la medicina, que se ocupan de estas cuestiones que tienen que ver con lo actual y el impacto de la actualidad en la salud. Entonces, ¿cómo va regulando esto? Hay un montón de factores, ¿no? Porque el estrés inhibe directamente el sistema inmunológico, y ¿esto qué significa? Que altera la formación de anticuerpos, o sea, la manera de defenderse el cuerpo, tanto de factores externos como internos, y esto permitiría de alguna manera que sea el desencadenante de enfermedades o de la baja en la defensa de enfermedades infecciosas, pero también del desencadenante de enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como el estrés, estos factores estresores impactan sobre el sistema inmunológico y sobre áreas del cerebro como el hipotálamo, como el hipocampo y como la amígdala cerebral, que son las que van preparando el sistema inmunológico para desarrollar o para mejorar el desarrollo de ciertas células, como los leucocitos, como los linfocitos, y entre ellos están los macrófagos, que serían como las células que se ocupan de ir a matar una bacteria que nosotros tengamos, ¿no? Lo estoy explicando así que parezco las praderas, pero está clarísimo. Si me escucha un especialista me mata. Bueno, pero para la gente es claro. Para que sea claro. Yo hasta ahora te sigo perfecto. Como los Darby en Solve, ¿te acordás? Claro, bueno, una cosa así. Así serían los macrófagos, que son elementos celulares que van comiendo cualquier factor bacteriano o viral. Por eso la gente que tiene factores de estrés muy importantes se empieza a enfermar de situación. Vamos a poner un ejemplo que es el más frecuente quizás, o el que más nos llama la atención, justamente por la frecuencia y porque la gente lo tiene asociado al estrés. Cuando la gente, cuando los pacientes, ¿no?, empiezan a repetir herpes, ¿sí?, zóster o la famosa culebrilla, que pueden aparecer, en los ojos, pueden aparecer alrededor de las mucosas, ¿no?, son periorales, o también hay muchos herpes vaginales. Y todo el mundo, la primera pregunta en lo cotidiano, no solo en el consultorio, es: ¿te pasó algo? ¿Te sentiste mal? Pero uno siempre lo asocia a ¿tuviste un problema? Bueno, a veces aparece y es muy frecuente, y esto en esto Danita me va a ayudar. Los modistos y los maquilladores tienen serias dificultades, porque cuando van a preparar este tipo de eventos, las madres aparecen con herpes periorales o herpes oftalmológicos. Y bueno, hay que disimularlos. Y disimular una enfermedad ampollar es difícil. Muy difícil. ¿No? Digamos, cómo uno disimula con el maquillaje un racimo de ampollas alrededor de la parece más una obra en construcción que otra cosa, porque hay que tapar. Claro, decir que tenemos talentos que producen estas cosas y entonces te enmascaran hasta las enfermedades ampollas. Bueno, lo que uno va haciendo es busca cuál fue el factor desencadenante. Seguramente hay algo emocional en el medio que predispuso al sistema inmune
inmune a que baje sus defensas, y entonces ese virus, que es el virus varicela zoster, que está guardada en la información nuestra, reaparece, y el individuo que no se puede defender del todo porque estos macrófagos están funcionando débilmente, bueno, aparece la enfermedad. Cuando uno le aparece en varias ocasiones, hay momentos donde eso está más desarrollado y la enfermedad quizás está en su máximo esplendor, y en otros momentos donde está mucho más atenuado. Claro. Pero siempre uno, en el interrogatorio, cuando más allá del tratamiento que le indique, está buscando cuál fue el factor. Esto es a modo de información para la historia clínica, porque aunque nosotros sepamos cuál es el factor que lo desencadenó, no significa que si trabajamos sobre ello vamos a evitarlo, ¿sí? Porque el sistema inmune tiene un control que tiene que ver con el sistema nervioso central, entonces bastante poco de lo voluntario influye sobre eso, aunque más adelante vamos a hablar de mecanismos preventivos para tratar de aliviar la aparición de estas cuestiones. Claro. Es como que el estrés le genera un contexto para que esto suceda. Exactamente. Forma o mejora el terreno predisponente para que esto aflore. Claro, pero calculo que tienen que alcanzar un grado, un nivel de estrés importante, ¿no? Como para que todo Sí, esto... lo que pasa es que también el nivel de recepción del estrés de cada individuo es muy particular. Claro, Quizás muy vos, subjetivo, no sé, sos más sensible que yo y te estresás porque, no sé, porque esta noche tenemos un evento que no está organizado y hay que organizarlo en 4 horas. Claro. Y puedo tener yo una personalidad donde a mí no me genere tanto estrés. Organizar un evento en 4 horas no significa que el resultado del evento de las dos sea el mismo. Quizás a mí no me resulta tan difícil, pero lo organizo no tan bien como vos. Pero digo, el tema es que es como bastante silencioso, ¿no? El estrés, porque como uno sabe cuál es su propio nivel de... a ver, ¿cómo lo puedo decir? El nivel de estrés, digamos, al que vos podés llegar. Digamos. Sí, ¿cuál sería el pico para alcanzado para generar una patología? Es como que uno... Eso tiene que ver con el autoconocimiento. Y uno después, cuando tiene una manera de revisarse importante, va viendo, bueno, hay cosas que yo sí puedo tolerar, quizás sin ponerme nerviosa, sin ponerme irritable, sin ponerme con mucha ira o sin deprimirme. Claro. Y es en este autoconocimiento que uno intenta después decidir qué cosas sí quiere sostener, qué cosas no. Bueno, hay algunas que son inevitables, ¿no? Seguro. Quizás uno puede decidir no sostener un casamiento, pero pero una mala noticia, no sé, la pérdida financiera a veces uno no la decide. Claro, seguro. Bien. Bueno, hay varios síntomas, ¿no? Que podríamos detectar como para decir, bueno, me estoy estresando de más. Por ejemplo, en relación con el corazón, digo, no sé, taquicardia. ¿Qué nos puedes...? Algo que quizás me aboqué más en la pregunta anterior a responder esto de la inmunidad para con el afuera, para con las bacterias, ¿no? Bacterias, virus, ¿no? Todo lo que sean bicheríos, digamos. Sí. Pero también aparece otra dificultad con el sistema inmune respecto a las enfermedades que nosotros mismos podemos desarrollar, ¿no? Que son estas autoinmunes, que serían como enfermar a nuestro propio cuerpo. Es como si uno rechazara algo del propio cuerpo y entonces le genera una enfermedad. ¿Son por las ejemplo, enfermedades psicosomáticas, Gaby? Algunas son las psicosomáticas, pero en general toda una línea que hay muchas enfermedades reumatológicas, ¿no? La artritis reumatoidea, el lupus. Todo eso lo genera el propio cuerpo sin una bacteria Exactamente. externa. Hay algo del cuerpo de estos macrófagos, que eran como los verdes en Solves que decía Miriam, que en lugar de responder contra un agente externo, responde contra un órgano. Es como, por ejemplo, cuando uno se hace un trasplante y el cuerpo lo rechaza, ¿no? Claro. Estos macrófagos van dirigidos a ese órgano, no sé, yo recibí un hígado, y bueno, mi cuerpo lo rechaza. Bueno, todos esos macrófagos arman toda una campaña para deshacerse de eso que se supone es un cuerpo extraño. Claro. Bueno, esto pasa con estas enfermedades autoinmunes, que son... Claro, ven una amenaza en el propio cuerpo, digamos. Exactamente, dejan de reconocerlo como propio, entonces el sistema inmune lo que hace es cuando no reconoce algo como propio, lo ataca, porque tiene que la información es matar lo ajeno. Y muchas de esas enfermedades son irreversibles, ¿no? Son crónicas, sí, lamentablemente irreversibles. Sí. A veces se pueden sostener en el tiempo con tratamiento, pero reversibles no son. Y en esto que me preguntabas vos, que yo te interrumpí por este olvido, porque viste, me hago la joven al principio del programa y ya se me empieza a notar, o sea, puedo decir de corrido una palabra, pero después... Son tantas cosas que hay para decir que uno se va perdiendo en toda la información, Gaby, no es la edad. Gracias, Juan, qué caballero. Qué caballerosidad. Con ese piropo ya puedo continuar. Bueno, respecto de los síntomas entre estrés y corazón,
todos estos factores que afectan estos dos órganos de los que hablábamos, cerebrales, no tanto tres, perdón, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, nos hacen desarrollar el aumento de los glucocorticoides. ¿Y esto qué provoca en el cuerpo? El aumento de la tensión arterial, el aumento de la glucemia. Estos son dos factores que nos va a alterar la función cardiovascular. Por eso a veces cuando hablamos es corazón y estrés, claro. ¿sí? Corazón y diabetes, estrés y diabetes. Estrés, sí. Bueno, esas dos enfermedades que ambas llevan a un punto en común, que es a enfermar el árbol arterial. Y por eso conlleva una cantidad de síntomas en todo el cuerpo. Fundamentalmente por esto. Al aumentar estos glucocorticoides, ¿qué aumentan? Aumenta el colesterol y esto es un factor de riesgo cardiovascular. Claro, sí. Al tener aumentada la tensión arterial es un factor de riesgo Claro. cardiovascular. La glucemia también. La glucemia también, y además empieza a haber trastornos en el ánimo, y entonces el paciente, bueno, por aumento de la tensión muchas veces se pone más sedentario, entonces cambia sus hábitos, fuma más porque se pone más ansioso, Claro. come más porque está ansioso o se deprime. Todo esto lleva a un conjunto de factores de riesgo para lo cardiovascular que bueno, que son los que hay que trabajar. Por eso hay que estar atento, y es algo que es como, es una invasión porque afecta todo el cuerpo en realidad. Sí, desde todos lados. Ujú. Bueno, Qué qué interesante, estamos todos prestando mucha atención. Bueno, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida volvemos con la doctora Gabriela Gómez Gallo, con este tema del día que es el estrés y su impacto en la salud, que obviamente es más que interesante y bueno, tenemos mucho más para hablar de esto. Así que quédense ahí, ya regresamos y recuerden que estamos en www.bcnradio.com.ar. A través de nuestra programación, te invitaremos a sumergirte en el mágico mundo de la lectura. Te contaremos historias, recordaremos anécdotas. BCN Radio, hoy y siempre, tu compañía. La sala juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Abriendo el futuro, una mirada diferente sobre la discapacidad. Podés escucharnos los viernes de 16 a 17 horas. Por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Abriendo el futuro. Abriendo el futuro. BCN Radio. Información y buena música. De mis madres los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnico.
respetaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Hola, soy la doctora María Inés Soria de la Subdirección de Auditoría Odontológica. Les quiero mandar un beso enorme y muchas felicitaciones a la Radio Coordenadas, que está buenísima, y quería pedir un tema, el de Fito Páez, Mariposa Tecnicolor. Muchos saludos y beso grande a todos y que tengan un feliz 2018. Muchísimas gracias a la doctora María Inés Soria de Auditoría Odontológica de la DAS. Ella nos pedía Mariposa Tecnicolor de Fito Páez y acá la estaban bailando todos. Así que un gran tema de Fito. Increíble. Bueno, vamos a seguir con el tema del día, que es el estrés, ¿sí? Y bueno, su relación con las emociones, ¿no? Con esto que estábamos hablando con la doctora Gabriela Gómez Gallo. Y vos, Miriam, ¿le querés hacer una consulta? Sí, justo iba a preguntar cuando pero vamos a la pausa y me quedé con la mano levantada. Levantó la mano como en el colegio, pero bueno. Sí, viste, pedí permiso. Bueno, Gabriela, yo quería saber, ¿hay tipos de estrés? O sea, ¿qué tipos de estrés hay? Sí, en general se dividen en agudos y crónicos, ¿no? No es una diferenciación muy rimbombante, pero igual los dos son los dos son tremendos porque las consecuencias son las mismas. Claro. Y hablamos de estrés agudo, por ejemplo, algo que pueda desencadenar un trastorno de estrés postrauma, ¿no? O sea, en general es presenciar algo bien trágico, un evento, una catástrofe, ¿no? Una muerte inminente. Entonces, que si una familia no está preparada, si una familia va a recibir la muerte de un familiar y ese paciente está enfermo desde hace un tiempo, hay una preparación acerca de eso y uno va armando cierta amortiguación emocional. Cuando aparece así intempestivamente, esto de la futilidad es lo que genera lo agudo del estrés. Bueno, una catástrofe, porque se desarrolla en un segundo, que se yo puedo recordar Cromañón o cualquiera de ellas. Y el estrés crónico es el estrés que uno vive naturalmente. En general se da en situaciones de trabajo, ¿no? Donde, bueno, hay mucha ansiedad desarrollada porque, bueno, puede haber muchas tensiones, muchas exigencias. También se puede combinar con algo de maltrato. Entonces, bueno, uno tiene que ir teniendo un montón de mecanismos para adaptarse y para acomodarse a eso con la menor cantidad de padecimientos posibles. Seguro. Claro. Gaby, te quería hacer una consulta. ¿Existe diferencia entre el estrés que sufren los hombres y las mujeres? Sí, no está como determinado estadísticamente, porque también ahí se superpone algo que es lo que nos hace difícil poder diferenciarlo bien, porque en realidad deberíamos dividirlo por edades, ¿sí? Las mujeres en general estamos protegidas hasta la menopausia por un perfil hormonal, lo que disminuiría la cantidad de eventos cardiovasculares
y vasculares en sí mismo. Por eso las mujeres tienen más patología cardiovascular o cerebrovascular después de los 55, 60 años, cuando ya la protección hormonal por estar en la menopausia la perdemos. Es por esa razón, mirá, qué interesante. No sabía. Sí, por eso, entonces, siempre en el estrés, todo lo que interviene son hormonas. La hormona del estrés es el cortisol, ¿no? Que es la hormona de la alegría. Uno tiene un pico de cortisol a determinada hora, cada individuo a su horario. O sea, a mí que me gusta madrugar, yo creo, y si me dosó el cortisol, lo debo tener en mi máximo esplendor a las 8 de la mañana, porque a las 5 yo me levanto. Y el rendimiento, porque eso hace un pico y después empieza el declive y ahí empieza a disminuir el ánimo, el rendimiento, la concentración, la atención, porque bueno, es la hormona del estrés, entonces es lo que nos prepara para la huida o para el rendimiento. Es lo que nos tiene alerta y entonces, bueno, uno se pone, no es que se ponga más inteligente, se pone más absorbente. Cuando va bajando es cuando uno dice, me está pegando el cansancio. Exactamente. Pero no es que hay oscilaciones en el cortisol. Por eso hay enfermedades como la enfermedad de Addison, que son enfermedades endócrinas, donde uno lo que mide es cuál es el pico de cortisol. Y uno busca, en un examen de sangre, puede buscar, bueno, cuál es el horario. Después uno va haciendo estudios de cómo es el rendimiento de esa persona en función al pico de cortisol. Esa gente que viene un poco down a la mañana, uno imagina que el pico de cortisol lo tiene después del mediodía. Claro. Pero bueno, esas son cosas que son medibles. Claro. Por eso digo esto, entre las diferencias entre hombres y mujeres, lo que nos pone a salvo a las mujeres son las hormonas, ¿sí? Porque también entre el estrógeno, el estradiol, bueno, todas las hormonas femeninas, el cortisol es unisex. Las mujeres y varones tenemos lo mismo casi. Pero esas otras hormonas nos protegen de eventos cardiovasculares y vasculares en sí. Por eso digo de accidentes cerebrovasculares también, o de fenómenos tromboembólicos, ¿sí? Hay trombosis venosas o arteriales en los miembros superiores o inferiores, que sería la misma patología que un accidente cerebrovascular, porque ese trombo se localizó en una arteria del cerebro. Claro. Qué bárbaro. ¿Tiene que ver con la tensión el cortisol? ¿O se relaciona en algún punto? No sé, como estás diciendo que... ¿Con la atención? Con la atención, no sé. La mayor... La atención de estar prestar atento, atención. claro. Son de tensión. Claro, Sí, con sí, la sí. tensión también se relaciona, porque el cortisol aumenta la tensión arterial y también aumenta la atención, porque ustedes piensen que el cortisol es lo que nos prepara para salir volando de una situación, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si una tragedia ocurriera en el momento donde yo tengo mi mayor pico de cortisol, seguramente yo me voy a poder defender mejor, podría escapar mejor. ¿Por qué? Porque se pone en marcha un montón de mecanismos del sistema nervioso simpático y parasimpático que nos preparan para la huida. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la circulación de la sangre va a los miembros inferiores y superiores. ¿Por qué? Porque uno se supone que ante un factor de riesgo tiene que correr, ¿no? Claro. Pensemos en un ataque en la selva de un león hacia nosotros, ¿no? Algo muy drástico. Claro, algo bien dramático. Entonces, bueno, necesitamos sangre en las piernas para salir corriendo, necesitamos sangre en la cabeza para pensar lo que vamos a hacer, que es irnos para el otro lado donde viene el león. Necesitamos que la piel ni perspire, ni... Toda la energía tiene que estar abocada a eso. Entonces, ¿a dónde va la sangre? A la cabeza, al corazón y a los miembros, para permitirnos correr, para permitirnos estar pensando dónde nos vamos a esconder. También aparece una cosa que es la dilatación de las pupilas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mejorar nuestra visión, cualquiera sea la condición, para saber dónde nos vamos a esconder. Claro. No vamos a tener ninguna dificultad gastroenterológica, por eso hay poca sangre en el aparato digestivo, porque uno no podría tener ninguna necesidad fisiológica si tiene que salir volando. Claro. Eso sucede después. Claro. O sea, nadie tendría un episodio de su colon irritable si va escapando del león, ¿no? Entonces, ¿Tiene relación la adrenalina, digamos? Claro, ¿esto? sí. Es Porque el cortisol es un estado de alerta. Claro. El cortisol es lo que genera segregación después de adrenalina y noradrenalina, que son los dos neurotransmisores que mejoran el humor y el ánimo. Por eso uno, para salir de ese evento y defenderse, tiene como todas las condiciones en alza, ¿no? Claro. Después, el padecimiento de eso en forma crónica puede ir perjudicando. Y entonces esa noradrenalina y adrenalina se ubica en otros lugares y nos lleva a deprimirnos, a tener cambios en el humor, en el carácter, a tener ansiedad, ira, irritabilidad, todas esas cosas.
Qué agradable. Interesante. Pero es interesante. Sí, No, obvio. es Sí, interesantísimo. la verdad que sí. ¿Y hay alguna forma saludable, algo que nosotros podamos hacer como para prevenir el estrés o para hacerle frente? Sí, en realidad, a ver, no es que haya una receta, ¿no? Pero, una receta claro. no hay. Hay un montón de situaciones que nosotros podemos poner en juego que disminuirían el impacto de ese estrés en el organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tratar de evitar factores estresantes. Bueno, esto a veces es voluntario y a veces no se puede, claro. Reducir el consumo de estimulantes. Entonces uno tendría que tener una modificación en la dieta y evitar el café, el alcohol, el tabaco, ¿sí? Todas cosas que aumentarían la irascibilidad para la recepción de los estímulos. Y, perdón, Gaby, pero por ejemplo una persona que, vos decís esto, ¿no? Evitar, por ejemplo, el café. Y una persona que te dice, sí, pero a mí el café me relaja. Yo todos los días necesito tomarme, no sé, dos pero yo pienso que dos tacitas de café. Claro, bueno, no sé, en realidad el café no relaja, no el café sé. es un estimulante, ¿no? Claro, a por veces eso quería uno hacer tiene, esta a veces uno tiene observación, una ¿no? idea particular, pero que no es la idea objetiva de lo que eso genera. Claro, sí, seguro. A ver, se supone que el café debería dar insomnio. Hay gente que dice, yo antes de dormir me tomo un cafecito. Bueno, es que tal cual, bueno, yo pero conozco porque mucha no a gente. todo el mundo le provoca insomnio, lo que no significa que no es un estimulante, sino que esa persona tiene una habituación a ese estimulante que no le genera ese efecto. Porque pasa lo mismo con las benzodiazepinas. La gente supone que si vos le das un ansiolítico, te dice, ay no, por Dios que me voy a dormir. No, si vos lo tomás hace 10 años, hiciste una adaptación, tus receptores están acostumbrados a recibir eso, entonces ese efecto que lo genera en una dosis tan chiquita o en una escala tan menor que bueno, es que es como imperceptible. Entonces yo que tomo café, me puedo tomar un café antes de irme a dormir que no me va a hacer nada, pero tomo una cantidad de café que no es la apropiada. O sea, yo lo relaciono, digamos, lo veo mucho en el ámbito laboral, ¿no? De la gente que por ahí está muy estresada, que uno sabe que están estresados y que toman café todo el tiempo para bajar el estrés. Y en realidad ahí no hay como es una contradicción. Claro, es un choque, ¿no? Bueno, si nosotros bajáramos, yo no digo disminuir porque yo no apunto a nada que sea ni arbitrario ni totalitario. Si a uno le gusta el café, bueno, qué sé yo, 2 cafés, tomate el mejor café, pero 2 veces al día. Claro. Porque uno consume a veces y no se da cuenta, y en realidad hay cuestiones culturales que si uno hace una mirada, que no debería ser mi mirada porque es una mirada médica, uno va viendo cómo en el entorno se favorecen todas las situaciones para que el sujeto padezca mucho estrés, pero eso le genera mejor rendimiento a una empresa. Si uno lo mira desde un punto de vista cultural. Entonces, ¿qué se ofrecen en las empresas donde lo que se exige es un alto rendimiento? Café, totalmente. Por eso, mate, no es que Los ofrecen estimulantes. agua mineral, Claro. un rato de meditación, Por eso, una siesta. No, todo lo contrario. Pero bueno, por eso de te hacía alguna esa manera observación. eso está armado, ¿no? Claro. Para que sutilmente la gente lo siga consumiendo y favorezca esto. No importaría tanto la situación física o la secuela o la consecuencia en el sujeto. Por eso digo, hay factores para modificar en la dieta, como reducir los estimulantes, el hecho de tratar de hacer ejercicio, ¿no? Fundamentalmente la caminata, pues la caminata tiene, además de ser un ejercicio aeróbico que pone en marcha desgaste y mejoraría la función cardiovascular, también genera distracción, ¿sí? Y esto es fundamental. Tener un buen tiempo de descanso, o sea, se supone que si uno no duerme las 8 horas que debería dormir o de la manera en la que debería dormirla, ¿no? Bueno, eso es un factor de estrés. Uno podría compensar si duerme menos cantidad de horas con una siesta. Bueno, a veces que hay cosas que son impracticables. Sí, ¿no? Si realmente. uno tiene una jornada de 14 horas de trabajo, claramente Ni que la no siesta, entra no existe ni el la día. siesta ni las 8 horas para descansar. Disfrutar de música relajante, tratar de hacer un rato fraccionado durante el día, ejercicios de respiración, ¿sí? Bueno, alimentarse sanamente, porque también hay que disminuir, más allá de estos hábitos estimulantes, el consumo de grasas y de azúcares. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener cuidada la función cardiovascular, que es donde sería el primer impacto del estrés. Bien. Tener espacios de entretenimiento creativos fundamentalmente, porque ahí disminuye estos picos hormonales, ¿no? Disminuye el pico de cortisol, uno puede estar creando en un espacio mucho más tranquilo. Por eso la incorporación, cuando uno hace algún taller
no solamente de relajación, sino no sé, yo pinto. Y cuando yo voy a mi taller de pintura, yo me doy cuenta que si tomo clases de 2 horas no me sirven, porque yo tardo es como las vacaciones, la primera hora o la primera hora, ¿no? Perdón. Sí. Algo así como que tu cuerpo... Relajarme, yo vengo con una locura para 100 y pretendo pintar, no sé, el Congreso de la Nación. Y claro, me encuentro frente a una tela y digo, ¿qué hago con esto que es la nada misma? Bajo y lo veo a mi profesor que me mira como diciendo, bueno, a ver, si te tranquilizas, si no, no vas a pintar nada. Entonces... me relajo, preparo la mesa, voy poniendo las pinturas, voy pensando. Pero eso implica media hora, 40 minutos. Recién ahí uno está preparado para conectarse con esa actividad libidinal donde uno va a descargar y a cargarse de una energía necesaria, importante, para nutrir esos espacios que se van desnutriendo con este estrés que los ataca fundamentalmente. Claro. Qué bárbaro. Pero bueno, es lo mismo que la adaptación en las vacaciones. Los primeros 3 días ya está enchufado hasta que se baja. Por eso las vacaciones muy cortas no son favorables. Son como los sueños cortos, no sirven totalmente. mucho. Estoy de acuerdo con vos. No dan buenos vueltas. Vamos esos fines de semana que venís peor que cuando fuiste. Sí, no, totalmente. Eso es muy complicado. Bueno, vamos a seguir con este tema. Hacemos una muy breve pausa. Les recordamos a todos que estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. Estás escuchando BCN Radio. BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso libre a Internet. Se encuentra en Hipólito Yrigoyen, 1750. Y su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hola, me llamo Julián Jiménez, soy de la ADAS del sector despacho de secretaría y le quiero mandar un saludo grande a Coordenadas. Quería pedir una canción de Soda Stereo, Danza Rota, y les mando un abrazo grande.
Bueno, le agradecemos entonces a Julián Jiménez de la Dirección de Despacho y Secretaría. Nos pedía el tema Danza Rota de Soda Stereo. Un beso grande para él y para todos los chicos de ahí de la Dirección de Despacho y Secretaría. Vamos a recordarle a la gente las vías de comunicación, Aldi. Por supuesto, se pueden comunicar a través del mail coordenadasradio.das@das.gov.ar, por Twitter @coordenadasr, en la página de la DAS www.das.gov.ar, y si quieren pueden llamar al teléfono del estudio, que es 4378-5545, 4378-5546. Bien, y le mandamos un beso grande y le agradecemos mucho a Rosana, que se comunicó hace un ratito con nosotros, con la producción del programa. No quiso salir al aire, pero bueno, nos dejó saludos, y en especial le dejo saludos a la doctora Gómez Gallo, paciente suya, familiar de un paciente suyo. Así que muchas gracias, Roxana. Un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el tema del día. Recordamos, para los que se enganchan ahora, estamos hablando del estrés, estamos hablando, bueno, de sus complicaciones, ¿no? De su relación con todo lo emocional. Y estamos hablando recién de las cosas que... Claro, del tema del café. Me interesa el tema del cafecito. El tema del cafecito. El tema del café, digámosle a la gente, ¿no? En relación a las cosas que uno debería evitar. Nos decía la doctora que todo lo estimulante, ¿no? Habría como que evitarlo. Claro, sí. El alcohol, el café. El té negro. Esto viste, yo te iba a preguntar, claro, porque nosotros en la oficina a la mañana solemos, antes de empezar a trabajar, preparamos té para todas, contamos las cosas del día y eso, y bueno, ahí empezamos a organizar el trabajo. Así que tendría que cambiar el té común por el negro, entonces. Claro, o sea, el té tiene teína, el té en general tiene teína, que es un estimulante como el de la cafeína, ¿no? La o el mateína. De la mateína, claro. Pero el té negro se supone que tiene polifenoles y flavonoides, que son dos sustancias que lo que generan es un efecto calmante. Compensan la cantidad de teína que tiene a través de los flavonoides y lo otro que dijiste. Y los polifenoles. Ahí está, los exactamente. polifenoles. Y ahí compensaría, entonces se supone que darían un efecto calmante. O sea, la verdad es que no tenemos el estudio de cuál es el porcentaje que tiene. Uno debería, pero viste que en los test no viene detallado. No. Bueno, es una exigencia que haga no el ANMAT en ese caso, el SENASA. Me estaba confundiendo de entidad. Pero bueno, eso sí uno puede tomar y se supone que, bueno, tendría un efecto calmante. Lo que son, por ejemplo, té de hierbas, eso debería, digamos, no debería tener complicación. Se supone que no, porque si vos buscas, por ejemplo, un té de una hierba que sea calmante, por ejemplo, la melisa o la manzanilla, sí, bueno, el té de melisa, si lo tomás, sos una ídola porque tiene un gusto. Sí, ¿no? Pero tienen efectos calmantes, ¿sí? Por eso cuando uno a veces se hace baños de inmersión y usa aceites esenciales, la melisa es un relajante. Genial. Que tiene un perfume muy peculiar, pero bueno, es relajante. Como algunas frutas también tienen... Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando uno se hace masajes, los masajes, como son descontracturantes y relajantes, aumentan la liberación de dopamina y serotonina, como cualquier estímulo que uno haga que le resulte agradable, y por eso mejora el humor y disminuye el cortisol por la relajación que provoca. Si uno a ese masaje le agrega algún aceite esencial, ¿no? y aromatiza el ambiente, bueno, son todas cosas que favorecen. El problema es que duran poco tiempo. Claro. Entonces, casi nunca llegamos a compensar la cantidad de tiempo de un estresor crónico con la cantidad. Uno se tendría que andar haciendo masajes a cada rato, pero por eso uno tiene esa sensación de tanto placer cuando termina un masaje, ¿no? Porque se combinan estos efectos. Bueno, también esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? De hacer algo recreativo, algo espiritual. Y también el tema de lo social, ¿no? El vínculo con las amistades, de tener casi una periodicidad. ¿Pero por qué? Porque uno en general cuando se reúne con amigos se supone que se ríe y se divierte, y si uno se ríe y se divierte aumentan las endorfinas. Y las endorfinas tienen un efecto protector del ánimo y cubritivo de algunos efectos de lo que el estrés, bueno, el cortisol también genera sobre el aparato cardiovascular. Bien, bueno, o sea que en este programa, que nos reímos bastante, compensamos algo por supuesto el estrés vivido en el día. Por eso está en el medio el programa. Gaby, te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo se producen los infartos por estrés? ¿Hay infartos por estrés? Sí, o sea, uno va sumando como factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo es el estrés. No es que uno pueda decir, este infarto lo único que lo provocó es el estrés. Lo que pasa es que el estrés, al desencadenar
o acarrear toda esa cascada de eventos, sí, provoca. Es un dominó definitivamente, corporal, ¿no? es una cosa que mueve una cosa y arrasa con todas las restantes. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque en el estrés en general aumenta la tensión arterial. Esto hace que aumente el nivel de plaquetas que hay circulando, y las plaquetas son las que colaboran en la coagulación. Y un infarto se da o por un bloqueo de una arteria, por una cuestión de este mecanismo de coagulación que se altera, en el que han participado estas plaquetas desencadenadas por el estrés. Y entonces, bueno, se ocluye una arteria. Si se ocluye una arteria en el corazón, esto da un infarto. Si se ocluye una arteria en algún miembro superior o inferior, da un tromboembolismo. Si se ocluye en el pulmón, es un tromboembolismo pulmonar. Y si se ocluye en el cerebro, es un accidente cerebrovascular. Esto es como una explicación de la guía infantil de cómo se produce. Pero para nosotros digo, es para que la gente pueda comprender mejor. por Y qué es la idea, sí. puede tener semejante consecuencia, ¿sí? Claro. Y además sumémosle que si uno está estresado, todas las cuestiones que no hace, porque el sujeto que está estresado, en lugar de tomar todos estos mecanismos de los que hablamos hace un rato, como dormir mejor, tratar de hacer meditación, hacer una mejora en la dieta, algo de vida social para mejorar el humor, lo evita. Entonces, bueno, esto también son factores de riesgo que exacerban la probabilidad de hacer un infarto u otras de estas patologías que describí hace un ratitito. O sea que a pesar de todo esto vamos a tener, ¿cómo se relacionaría estrés, depresión y corazón? Sí, y bueno, o sea, es como que van de la mano. Exactamente, porque bueno, el estrés al aumentar todos estos factores de riesgo para tener patología cardiovascular, también afecta por inhibición de la dopamina y de la serotonina en el espacio circulante, afecta el ánimo, porque eso es como una cascada también, ¿no? Empieza a ponerse irritable o anímico. O te duele el cuerpo, entonces estás de mal humor, porque y es como comienza un la irritabilidad vicioso, ¿no? y ahí empieza a gestar esto del desánimo, y entonces, bueno, no salgo, y una cosa trae la otra y va creciendo. Claro. Por eso uno también en las entrevistas, busca factores de estrés si es que no hay un detonante en particular. Todos vivimos con un estrés importante en forma diaria, excepto alguien que padezca uno agudo, ¿no? Y ahí, bueno, uno intenta o amalgamar o amortiguar esto para, bueno, darle herramientas y que se defienda de la mejor manera. Y a veces, en mi especialidad, preventivamente en pacientes cardíacos, por ejemplo, aunque no hayan desarrollado un trastorno depresivo, si ya empezamos a encontrar algunos síntomas que nos darían a pensar que es el pródromo del inicio de la enfermedad, los medicamos con algún antidepresivo suavecito, ¿sí? De los que tienen menor potencia para esta patología, con lo cual también menor cantidad de efectos adversos, como un mecanismo preventivo. De la misma manera que alguien que padeció un estrés agudo, ¿sí? Claro. Le evitamos que desencadene todo este recorrido de patologías que describimos recién, apuntando a que no se atrofien las amígdalas cerebrales, que son las responsables de todas estas cascadas hormonales que generan el estrés. Wow. Esto que vos mencionás de la atrofia de las amígdalas cerebrales, ¿qué efecto tendría a partir de una exposición muy prolongada al estrés? Y se da mucho, por ejemplo, en los excombatientes. La atrofia de la amígdala hace que el paciente padezca después lo que se llama trastorno de estrés post-trauma, ¿sí? Entonces, ese trauma se lo recuerda vívidamente y aparece todos los síntomas de un trastorno depresivo en una escala quizás un poco más baja, pero que le condicionan la vida al sujeto. No sé, aún en otras situaciones que no sean de un caso puntual, pero sí a una exposición prolongada, tendría las mismas consecuencias. Sí, o parecidas. La atrofia de las amígdalas en general se ve en situaciones traumáticas agudas y extremas. ¿Sí? Por ejemplo, excombatientes, que además son la mayor cantidad de estudios hechos, ¿no? Pues nadie estudia a alguien que padezca estrés crónico, porque no hay ninguna industria que esté interesada en eso. En cambio, sí tenemos estudios por imágenes, ¿no? Resonancias, tomografías en veteranos de Vietnam y en veteranos de Malvinas también, ¿no? Que se ha hecho todo un estudio en el Posadas hace unos años, del cual tuve el honor de participar. Sí, que lo hablamos en el programa que hicimos acá compartido. Compartido, estuvo hermoso.
Sí, bueno, que ya que estamos hablando, hoy vuelven. Después le vamos a dar un saludo para los chicos de Malvinas, no te olvido, que vienen después de nosotros. Sí. Así que quédense, que ya en un ratito cerramos nosotros y arrancan ellos la temporada de este año. Gaby, como para ir cerrando el tema, lo que es el estrés crónico. La manera que por ahí nosotros tenemos de controlarlo, entre comillas, o intentar disminuirlo, es esto que decíamos antes, digamos, de, por ejemplo, evitar las bebidas estimulantes. Mejorar el sueño. Podemos hacer un repaso de las principales cosas. Sí, porque es como lo preventivo, claro, a ver si vamos tratando de que la población se eduque para intentar hacer esto, que bueno, nada, tenemos que modificarlo diario, ¿no? Seguro. Es bueno también la recomendación, antes de salir al aire hablábamos con Miriam, de la necesidad de hacer meditación, o muchas veces la indicación de los cardiólogos de hacer meditación, porque la meditación disminuye los niveles de cortisol y disminuye la tensión arterial. Lo que pasa que, bueno, esto está estudiado en una población oriental. Nosotros no tenemos estudios de cómo la genética de esta población occidental y argentina, que debe ser bastante particular, responde a la meditación. Porque además, bueno, ellos viven de otra manera culturalmente, entonces no vienen con esta velocidad donde, ustedes imagínense, si yo contaba hace un ratito que para mi taller de pintura yo demoro media hora en aclimatarme, ¿cómo caigo en una clase de meditación donde en un minuto tengo que hacer te iba a decir eso. Lleno de orientales. Claro, es imposible. Claramente es difícil, entonces creo que uno tiene que hacer como toda una preparación, y los instructores de meditación, me imagino en la Argentina, bueno, tienen que tener este aspecto contemplado para intentar bajar de algún modo con otro ejercicio para después poder pasar a un proceso de meditación, o que la clase de meditación se prolongue en el tiempo para lograrlo, por supuesto, ¿no? Sí, yo he escuchado varias, amigos, amigas que uno por ahí conoce, porque bueno, a mí por ejemplo me pasó con amigas que me dicen, fui a yoga, intenté hacerlo, pero no me puedo relajar. O sea, es difícil encontrar ese estado de no sé, si es armonía o para bajar los decibeles. Es difícil a veces también hasta encontrar el espacio de tiempo para eso, ¿no? Porque, no sé, yo tuve la ocurrencia de tomar clases de yoga a las 8 de la mañana. Claro. 9:01, estaba como una loca saliendo del tránsito, y yo decía, ¿para qué fui a la clase? Claro. Entonces no era el horario apropiado, claramente, sino cuando uno va bajando y ese pico de cortisol baja, entonces uno tendría como que tener la identidad de su cuerpo, de saber cuándo tiene más o menos las revoluciones en menos, que es cuando el cortisol baja, para en esa franja horaria tomar esa clase. Y sería mucho más beneficioso. Claro, el efecto es mejor. Sí. Bueno, chicos, me encantó el tema del día, pero nos están echando básicamente. Nos invitan a salir. Nos invitan gentilmente a retirarnos porque ya se está concluyendo el programa del día de hoy. La verdad que es un tema más que interesante, aprendimos bastante también, así que excelente. Gracias. Está buenísimo pensarlo para un próximo programa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me parece que quedaron varias cosas para charlar. Para continuar. Igual todos los consejos los voy a poner en práctica en estos días. Está muy bien, me parece. Te vamos a evaluar la próxima semana. Cuando vuelva te cuento. Bien, bueno, muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Gabriela Gómez Gallo. Gracias, Gaby, por venir. No, al contrario, un placer. Siempre muy claro todo lo que explica. Bueno, nosotros nos vamos. Será hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Juan Carlos Uburu. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes por habernos acompañado. Hasta la próxima emisión, ¿no? Exactamente. Hasta luego, Miriam, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Buena semana para nuestros oyentes y bueno, a tratar de poner en práctica todo esto que hoy aprendimos, ¿no? Exactamente. Siempre y sí, seguro es la idea además, ¿no? Claro, del programa. por eso. Y saludamos también a Aldana Morín. Un beso para todos. Bueno, más que... ¿Viste? Concreta. Así, directo. Le agradecemos a nuestros productores, al licenciado Marcelo Parodi y la profesora Vanessa Cairo, a nuestros operadores del día de hoy, Nico y Lucas. Aldi, nos pueden escuchar, ¿no? Si quieren, en el canal de YouTube. Sí, por supuesto, en YouTube /Coordenadas Radio. Perfecto, para que los que no se perdieron este programa, quieren volver. Gracias, Aldi, como te quiero. Bueno, recuerden que siguen con Malvinas, no te olvido. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué,
inventas la rueda porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad.